Francisco Alberto Tavares, nuestro invitado en la mañana de hoy, economista de fuste de este país, especialista en finanzas públicas y gran amigo de este municipio de Santo Domingo Norte. Buenos días. Buen día, muchas gracias por permitirme estar por acá compartiendo con todos ustedes en este programa un tema que vamos a desarrollar que sé que va a quedar muy bien. ¿Es de Santo Domingo Norte? No. Vivo en el distrito, pero soy oriundo de San Francisco de Macorís. Ok. Magnífico. Esa es mi tierra, la tierra de mi padre, sí. Apellido Nolasco, famoso en San Francisco y Castillo. ¿Cuál es este pueblecito que hay? Pimentel. Oh, Pimentel por ahí, que está la mayoría de la familia mía. Sí. Sí. Naturalmente, cuando usted ve personas, buen mozo así, es de ahí, pero ese pueblo. No nos lo robamos. Señores, todos los que estén trabajando, los que estén guiando, las damas, las amas de casa que están trabajando en este momento, que están fregando los trastes, que están preparando el desayuno, deténganse un ratito para que sepan lo que es las variantes económicas, por qué sube el dólar, por qué las alzas extraordinarias de los precios de los artículos de primera necesidad en la República Dominicana. Lo van a saber a mano de este hombre. ¿Cuál es el trabajo de un economista? Bueno, el trabajo de un economista como profesional es sencillamente analizar la forma en cómo las sociedades se organizan para producir, distribuir, consumir los bienes que colectivamente se producen y se desarrollan en una sociedad, y simplemente ver la evolución de cómo va esos indicadores que nos permiten analizar la economía van evolucionando y cómo esto impacta la calidad de vida de la gente, que es lo principal. Muy bien. Aparte de esa pequeña biografía que hice suya, me gustaría que usted nos abunde más acerca de quién es Francisco Tavares. Sí, bueno, yéndonos un poquito más atrás, varios años, yo vine a la ciudad de Santo Domingo a estudiar economía, ya para el año 2003-2004. Me gradué de economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Inmediatamente opté por una beca en el año 2011-2012 a través de una alianza que se dio entre Campus France, que es una agencia de desarrollo de la educación superior en Francia, y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para ese entonces. Y entré a un programa de francés de intensivo con la encomienda de que al final nosotros postularíamos a una universidad y que ella nos elegiría, y entonces ya podíamos acceder al programa de estudio. Así lo hicimos en el 2012, estuve en Francia hasta el 2014, y recuerdo que primero estuve en la Universidad de Lorraine, que es una universidad cercana, fronteriza a Alemania, en la parte noreste de Francia, y después estuve en otra universidad haciendo otra formación que fue Finanzas Públicas para países en vía de desarrollo. Después me integré al país en el 2014, entré al Ministerio de Hacienda a través de una pasantía que iba encadenada a mi programa de formación, y bueno, me ofrecieron para quedarme ahí hasta octubre trabajé en Hacienda hasta octubre del 2020. Ok. Hoy me dedico a la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Catedrático universitario también. Exactamente, y bueno, con sector privado en temas fiscales y tributarios, que es mi fuerte. Cuando se habla de un posible pacto fiscal en la República Dominicana, al ciudadano común, porque es bueno hablar en un lenguaje llano, no muy técnico, ¿a qué se refiere esto y cómo impactaría esto a la economía en nuestro país? Bueno, fíjate, la historia realmente de las reformas fiscales en nuestro país ha sido bastante frecuente, accidentada, porque siempre responden a intereses de turno y a resolver problemas coyunturales de falta de ingresos. Ahora, el pacto fiscal lo que busca es, a través del consenso de la gente, es decir, la sociedad, una parte representada por la sociedad, el gobierno y el empresariado, de qué tipo de sistema tributario queremos para financiar
los bienes, los servicios, que son básicos y necesarios para que una sociedad funcione. Entonces, si se quiere, es más profundo que una reforma, porque la reforma se hace en vía el Congreso, inmediatamente se somete un proyecto, ya lo somete el presidente, en este caso el Poder Ejecutivo, y se discute en el Congreso, a través de los mecanismos normales de la democracia, de discusión parlamentaria. Pero el pacto tiene un precedente o un antecedente, primero, de que hay que llegar a acuerdos. Y eso es lo novedoso, digo yo, de todo este esquema, aunque no deberíamos llegar a un pacto fiscal para nosotros tener la conciencia de que queremos un país en donde el sistema tributario realmente responda a que los que más tienen pues puedan financiar mucho más o proporcionalmente más de sus ingresos a las arcas del Estado. Yo creo que hay una oportunidad grandiosa en este pacto fiscal para que eso pueda cambiar y la lógica de la tributación en el país, es decir, de los impuestos, pues realmente impacten en la calidad de vida de la gente, distribuyan los recursos de aquellos que siempre lo han tenido todo y han salido muy beneficiados de todos los procesos, pues también puedan los de abajo un poco aligerar la carga, y la clase media sobre todo, que es la que está llevando fuerte con todo esto de los impuestos. ¿Le conviene a la República Dominicana un pacto fiscal en este momento? Fíjate, en contexto de crisis, como lo que estamos viviendo ahora específicamente mismo, por eso lo digo. Donde las actividades productivas realmente están resentidas, y sobre todo el tejido productivo de la mediana y pequeña empresa, que es el fuerte de la economía dominicana, la que emplea más, la que tiene más ramificaciones con los sectores productivos. Creo que hay que dilatar ese proceso hasta tanto se den las señales de una recuperación sólida e incontrovertible. Es decir, no se puede meter impuestos en una fase de la economía recesiva, porque lo que hará es que va a retornar entonces a los niveles, creo que del principio de la pandemia, donde prácticamente las actividades productivas pues se resintieron bastante. Y eso ustedes saben lo que generó. Todavía hoy no se han recuperado los 300,000 y pico de empleos que perdió la economía desde que entró la pandemia. Así es. No se ha recuperado ni se van a recuperar no, es una realidad, señores, con la expectativa negativa que tiene este gobierno. Es tanto así que aquí hay un compañero, Larry Álvarez, un saludo para él, que dice que el partido de gobierno no está, es su partido, y él dice que su partido de gobierno, lejos de crear empleo, lo que está es creando desempleo, porque ellos están cancelando, ¿verdad?, a los PLDistas, pero no están nombrando a los PRMistas. Entonces es una situación incómoda. Nosotros vivimos en nuestro país, es una pregunta muy interesante para que los televidentes puedan escuchar de usted algún tipo de explicación. ¿Este es un país recaudador o un país productor? Porque nosotros tenemos como precepto, ¿verdad?, que nosotros somos un país que tiene tierra, que produce, que exporta. O sea, las finanzas del Estado, ¿vienen de la producción o vienen de la recaudación de impuestos? Bueno, es que una cosa lleva a la otra. Se supone que la actividad productiva es la base para que la tributación pueda recaudar. O sea, el sistema tributario se basa en hechos económicos, y esos hechos económicos son hechos gravables, muchos de ellos. Por ejemplo, el consumo, la inversión, los beneficios que generan las empresas. Entonces, pues estamos hablando de bases imponibles realmente que están encadenadas al proceso productivo. Si no hay un proceso productivo real de fortalecimiento de la economía, pues las recaudaciones se caen, como lo que vimos ya en el grueso de la pandemia, en donde las recaudaciones prácticamente se cayeron en un 40%. Entonces, estamos viendo una recuperación paulatina. No podemos decir que todavía hemos salido de la situación de crisis que vivimos el año pasado. Incluso recientemente el Banco Central acaba de dar el indicador del IMAE. Y ese indicador ha dicho que en enero decrecimos un 1.2%. Creo que ese fue el dato que dio el Banco Central. Por lo tanto, no hay que cantar victoria en esto. Esto es una crisis
que se irá resolviendo a largo plazo y estará supeditada a los signos y a los avances que se den en el proceso de vacunación y de inmunización de la población, porque esa es la clave. Sí. Antes de tu llegada, nosotros discutíamos con Nolasco con relación al endeudamiento público, ¿verdad? Y cómo los gobiernos pues empeñan el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos para hacer obras de infraestructura y hacer un buen gobierno en sentido general. ¿Tú crees correcto la postura de endeudarse para hacer obras que por el momento, en medio de una pandemia, en medio de una crisis de salud, no son tan necesarias? Bueno, yo digo, y no digo yo solamente, lo dicen los organismos multilaterales. Lo principal de resolver ahora, en este proceso de crisis, es atender la necesidad de la gente. Y segundo, reactivar la economía, porque una cosa lleva a la otra. O sea, en momentos en donde las personas sufren desempleo masivo, desprotección totalmente, y más en un país donde no hay un estado de bienestar, no hay una seguridad social que cubra ante los azares de la vida a las personas, entonces tú tienes que accionar lo que es la política fiscal, que es la política de gasto, uno de las ramas de la política fiscal, para proteger a esas personas en un momento de indefensión, un momento de indefensión económica y social, porque si no lo haces, entonces vas a profundizar lo que es vas a profundizar el estado de recesión económica, de pobreza, que ya vimos que subió 4 puntos, 3 puntos y algo por ciento, la pobreza monetaria general, en un reciente informe que dio el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Es decir, incluso miden que si no hubiese sido por los programas de asistencia social de quédate en casa para ti y los FASE, que fueron subsidio a la nómina de las empresas, pues la pobreza hubiese incrementado mucho más de ahí. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos, a mí me gustaría saber, o si no lo dejamos para que usted la conteste después de la pausa, ¿cómo determinan los economistas cuando un año va a ser bueno económicamente o va a ser malo? Okay. Así que vamos a la pausa y después de ella, entonces usted nos va a contestar esa pregunta. De acuerdo. Señores, estábamos conversando con el licenciado Francisco Mitocayo, Francisco Tavares, economista, conocedor de lo que es la problemática de la República Dominicana, y dejamos una pregunta en el aire, así que ¿usted recuerda bien la pregunta? Sí, ¿cómo se sabe cuándo un año será bueno? ¿O va a ser malo? ¿Cómo ustedes determinan? ¿Qué utilizan? ¿Cuáles son los parámetros? Mira, nosotros los economistas nos auxiliamos mucho de las estadísticas, las proyecciones, y lo que se toma en cuenta generalmente es ver cómo van evolucionando esas variables que son importantes y que te dan a ti un indicio de cómo va a ir en lo próximo la economía. Otro elemento a considerar es cómo, por ejemplo, otros países, que son, en el caso de la República Dominicana, el crecimiento en Estados Unidos es importante, porque es un indicador que te va a reflejar, por ejemplo, cuál es el nivel de remesas que va a recibir el país. El mercado laboral en Estados Unidos, cómo se está comportando con relación sobre todo al trabajo de los latinos y en el caso específico de los dominicanos, porque el mercado laboral en Estados Unidos se maneja distinto porque es una sociedad un poquito estratificada socialmente, y se sabe que los blancos tienen otra condición que los negros y los latinos. Entonces hay que ver esos indicadores, y además el MEPI siempre hace un panorama macroeconómico, que es lo que sirve de base para estimar las recaudaciones, los gastos, el financiamiento posible, y entonces ahí lo que se toma en cuenta es los precios de los commodities que impactan en la economía dominicana. Por ejemplo, el precio del barril del petróleo es importante, porque te impactan los ingresos por vía de los impuestos selectivos al consumo de los combustibles, y te impacta también las transferencias al sector eléctrico, que es un hoyo que después lo podemos tocar.
realmente con el pacto eléctrico, uno de los grandes retos es tratar de que ese déficit al sector eléctrico, déficit financiero, pues termine siendo resuelto y que esto no se convierta en una pesada carga para para el Estado y que pueda las finanzas pues sanearse un poco y estabilizarse un poco. Entonces, hay una serie de... Las buenas o malas acciones de un gobierno son una pista para ustedes determinar también. Definitivamente, si hay una política económica equivocada, errada, y se cometen errores, los hacedores de política económica cometen errores porque son seres humanos, por una mala lectura, por ejemplo, de la coyuntura económica, se puede cometer un error que puede costar muchísimo. Porque los errores en economía se pagan con malestar en la sociedad. Yo quiero que usted se ponga la mano en el corazón y me lo diga con mucha sinceridad. De acuerdo a lo que usted ve, ¿cuáles de estos gobiernos se ha manejado mejor con la economía? El pasado, el presente, aunque este presente lleva muy poco y casi no tiene mucho currículum para ustedes determinar si se está manejando bien o está manejando mal. Pero sin bandería política, sin pensar en colores, ¿cuál de estos gobiernos se ha manejado mejor en esto? Bueno, este gobierno, por ejemplo, no tiene el espacio de tiempo para uno evaluar. Y además vino accedió al poder en una coyuntura económica bastante difícil, anormal, realmente. Para uno poder aquilatar o evaluar que también ha asumido la política económica durante este gobierno, tenemos que verlo en un periodo de relativa estabilidad. Fuera el escenario de COVID, porque todos los países en el mundo ahora mismo están recurriendo al endeudamiento cuando no tienen ahorro interno, como es el caso de la República Dominicana. Así es. Porque como bien dijimos antes, lo prioritario es la gente y uno de los factores para dinamizar la economía es la inversión en infraestructura. O sea, eso es una postura keynesiana muy vieja en economía, de que cuando la economía se encuentra estancada, el sector privado, por un asunto de precaución, no invierte. Entonces es el Estado que tiene que invertir a través del gasto en inversiones públicas para generar esa dinámica. Pero volviendo a la pregunta que me indica, ciertamente en los últimos 15 o 20 años nosotros hemos visto una política económica que se basó sobre todo en la estabilidad. O sea, teníamos estabilidad de precios, estabilidad de tipo de cambio, eso es positivo, incluso es alabado por muchos organismos internacionales. La República Dominicana fue un país, el país, o si no es el primero, fue el segundo. Uno de los países. Uno o dos después de Panamá, o nosotros por encima de Panamá en cuanto al crecimiento económico. Lo único que critico de esa parte es que había que hacer un poquito más en cuanto a la distribución. Yo sé que en sociedades donde hay enquistado una clase económica es difícil, porque vivimos en sociedades en donde hay grupos económicos muy fuertes y eso es difícil manejarlo por los gobiernos, pero hay que hacerlo para garantizar que la pobreza pueda impactarse más a través del crecimiento, porque la única forma de que nosotros tenemos de impactar la pobreza es que la gente tenga un ingreso digno con que vivir y que pueda de alguna forma cubrir la canasta básica promedio, ¿verdad?, que se calcula que pudiera ser vamos a decir, la meta para nosotros tener por lo menos lo básico cubierto. Magnífico. Hay una pregunta que no puede faltar, y más que el público televidente espera de nosotros, pues, que abordemos ciertos temas. Aquí en campaña hubo un candidato presidencial en el año 2016, bueno, y ahora también para el año 2020, que él decía que a través de una fórmula, él le explicaba a la sociedad que debido a los impuestos que nosotros pagábamos por el combustible, nosotros éramos socios de la refinería. Hoy, paradojas de la vida, continuamos siendo socios. Esa misma figura, esa misma persona, es el ministro de Industria y Comercio. Con relación a los impuestos que nosotros pagamos en el combustible, se dice que nosotros en Latinoamérica somos los que compramos el combustible más caro.
¿A qué se debe esto y cómo es el mecanismo para regular realmente los precios? Porque ya yo no creo en la fórmula de Hito. Dígame usted la suya. ¿Cuál es la fórmula, el método que se usa para establecer los precios de los combustibles? Bueno, hay lo que llaman, y la ley, el reglamento de la ley 112-00 de hidrocarburos habla del precio de paridad de importación, que es la fórmula que el ministro Hito Bisonó realmente explicó. ¿Y qué tiene esa fórmula? Uno de los componentes, que es el que se escudan generalmente para decir que los precios de los combustibles internamente están aumentando, es el precio FOB del barril del petróleo, específicamente West Texas Intermediate, que es el WTI, que se utiliza para la estimación. Pero aparte de eso, esa fórmula tiene una serie de gastos y costos que se le añaden a ese precio y que muchos de ellos son internos. Sí. Como por ejemplo, ¿usted ha sabido de alguna forma cuál es el gasto de administración de ley que se le añade al precio de paridad de importación? Nadie lo sabe. ¿Qué compone otros costos? Lo dice otros costos. O sea, es el término. Otros costos. Dice otros OT, otros costos. Así tú lo buscas en el reglamento, tú lo googleas, eso está accesible a todo el mundo. Okay. Pero aparte de esto, hay costos de administración de terminal. O sea, cuando la mercancía llega a Puerto Dominicano, se supone que hay una logística. Y parece ser que esa logística también impacta ese precio de paridad de importación. Yo lo que creo es que, dado de que la ciudadanía no comprende o no sabe, No ¿verdad?, entiende de dónde vienen esos costos y esos gastos, que lo transparente. Sí. Entonces ahí la sociedad va a saber efectivamente si se trata de un aumento de los precios de los del petróleo a nivel internacional de manera exclusiva, o si se está tratando de manera soterrada de un mecanismo poco transparente que se sirve para cualquier cosa. Sí, Pero el Entonces, asunto es que aquí nada más se habla de transparentarlo en campaña. Desde que llegan y cogen la posición, ya se le olvida que, pidieron que se transparente. ¿Qué sucede, Nolasco? Es que hay una situación estructural con esto, y eso tiene su historia, la recaudación en base a los combustibles en el país. Lo primero es que se establecen cuando los aranceles están cayendo, o sea, cuando comienza el libre comercio, los TLC, y entonces eso reduce la recaudación de parte del Estado Dominicano proveniente de aranceles, del comercio exterior. Y se buscó una forma de cómo compensar esos recursos perdidos. Y adivine, lo más fácil que es en tributación, lo que más se consume, el combustible. Entonces ahí se creó el impuesto selectivo al consumo específico. Después otra reforma tributaria le añadió el impuesto selectivo al consumo ad valorem. ¿Por qué dos selectivos? Porque cuando uno aumenta de precio, cuando aumenta el precio de los combustibles, el ad valorem recauda más y entonces compensa lo que se pierde por la pérdida de la cantidad de galones de combustible, porque ustedes saben que en materia de oferta y demanda, cuando el precio aumenta de los combustibles, generalmente la población hace ajustes en el mediano y en el largo plazo, y eso reduce la cantidad de galones de combustible consumido. Entonces, como hay un impuesto específico que se basa sobre todo en el consumo de galones por galones, entonces cuando el precio aumenta, el ad valorem entonces compensa lo que se pierde por el específico. Muy bien. En caso que usted tenga el poder, por ejemplo, para decidir en cuanto a los combustibles en la República Dominicana, ¿qué haría para que los dominicanos no tengamos que comprar combustible tan caro? Lo primero es que sometería eso a consideración del pacto fiscal. Todas las leyes que impacten de alguna forma el mercado de combustible, lo sometería ahí. Como un mecanismo, primero, transparencia, que por ejemplo esa fórmula que se habla, que sea totalmente transparente, que así mismo como se anuncia semanalmente el precio de los combustibles y los impuestos aplicados, se anuncie el precio de paridad de importación, que tiene que ver... Para que la población sepa la realidad. O sea, ¿cuánto gastan los barcos importadores de combustible en flete? ¿Cuánto hay de costo para el refinamiento de ese petróleo cuando llega a República Dominicana en la refinería? Por ejemplo, que se sabe que la refinería ahora está
el gobierno está asumiendo una parte del costo, Una ustedes lo han parte del escuchado en los costo, medios. sí. Entonces, lo que se hace es que se retrasa el pago a la refinería. Y cuando el precio entonces va reduciéndose, que va comenzando ya un poco a ceder, entonces lo que se hace es que no se baja de golpe los precios, sino que se quedan por encima de lo que debería para entonces compensar esa deuda que momentáneamente se tiene con refinería y los importadores. Pero en ese mismo orden, al margen de los gastos logísticos, si elimináramos el impuesto a los combustibles, más o menos, ¿cuál sería la reducción en cuanto a los precios directos al consumidor? O sea, ¿qué porcentaje? Depende del combustible, depende del tipo de combustible. Por ejemplo, la gasolina premium, que es una de las que más se consume, a nivel de impuestos ya tú tienes un 74 pesos por el impuesto específico y un 16% que depende del precio al que se cotice semanalmente. Estamos hablando de cerca de 100 pesos. Y recuérdense, además, o sea, estamos hablando de cerca de un 50% del precio final. Un 50%. Y lo otro es que otro detalle que es un poco complicado y que no entendemos por qué se sigue de esa manera o se maneja así, es que los distribuidores, los detallistas de combustible, los transportistas, el precio al que comercian en el mercado está fijado por la autoridad pública. ¿Y eso es algo positivo o negativo? Para mí, yo no entiendo cómo un transportista cobra 5 pesos, ¿verdad?, por cada galón de combustible transportado. O sea, cobra lo mismo en Santo Domingo que si va a Pedernales. O sea, eso es antimercado. O sea, yo lo que creo es que eso hay que liberalizarlo. Porque el que vende pan, por ejemplo, pone el precio, no es el que lo pone el precio, lo pone el mercado. ¿Y por qué entonces en el mercado de combustibles es el gobierno y los empresarios del sector los que lo ponen? No entiendo. Hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con el proceso que hacen los gobiernos para colocar bonos soberanos. ¿A qué se refieren esos términos? Pero usted lo va a responder luego de esta pausa. Vámonos a una pausa. Quedó una pregunta en el aire, pero antes de pasar a esa pregunta, yo quisiera saber, distinguido, ¿cómo es eso de que supuestamente los precios de los combustibles son establecidos por el precio del petróleo? Sin embargo, vemos que el precio del petróleo a nivel internacional sube, entonces no suben los combustibles. Pero el precio del barril de petróleo baja a nivel internacional y los combustibles, los frisan, se quedan iguales, no lo bajan. ¿A qué se debe ese truco de cámara que hacen los gobiernos? Sí, porque no podemos decir que ahí sí no. Okay. Lo que sucede es que hay componentes de los precios que se han mantenido invariables. O sea, lo que en lugar de reducirse se incrementa. Como los márgenes que te hablé de comercialización, que son 3 sectores que ya lo definí. Entonces, eso es inflexible a la baja. Independientemente de que suba o reduzca el precio internacional del petróleo, esos componentes del precio se mantienen fijos. Y además, los impuestos. El impuesto específico se supone que tiene que indexarse a la inflación cada 3 meses. El gobierno lo ha congelado para no impactar tan duramente en los bolsillos de los consumidores. Entonces, tú tienes esa parte que es, vamos a decir, que responde a la libre determinación de la oferta y la demanda, que es el precio del petróleo a nivel internacional, porque eso es un precio que no lo define República Dominicana, sino que República Dominicana es un precio aceptante, un país que no determina el precio de ningún commodity, porque somos una economía pequeña. Ahora, si tú estás hablando de China, cuando China dice, nos estamos recuperando económicamente después de la pandemia, mira lo que está sucediendo con el precio del petróleo. Se incrementa la demanda, aumenta el precio. Y eso impacta a los países como nosotros, que somos importadores netos de combustibles derivados del petróleo. Entonces, ¿por qué no se da automáticamente la reducción de los precios a nivel interno de los combustibles? Por esos componentes que son inflexibles a la baja, como los impuestos,
los márgenes y además recuerda que el precio de paridad de importación nada más conocemos un factor que es flexible, que todo el mundo conoce porque simplemente le da seguimiento a nivel internacional. Por el acceso a la información, tú sabes a cuánto se está cotizando el precio del petróleo en el día de hoy, por ejemplo, en cualquier bolsa del mundo. Entonces, es eso, los impuestos, los márgenes fijos y los costos o componentes del precio de paridad de importación que no dependen de, o sea, no lo sabemos. Los distribuidores, por ejemplo, nosotros sabemos que en la República Dominicana existían 30 empresas que suplían combustible y eso lo llevaron a 120. O sea, existen restricciones para tú ser suplidor de combustible. Es que es un negocio muy bueno. Un monopolio. Hay monopolización en este sentido en cuanto a los distribuidores de combustible. Eso pudiera investigarse porque realmente cuando hay un mercado que es monopólico o sencillamente, como le decimos en economía, es una competencia imperfecta. Así es. Hay oligopolio, hay monopolio y duopolio, dependiendo de la cantidad, pero de empresas, y eso afecta realmente al precio final, porque los monopolios establecen el precio no en base a la oferta y la demanda, sino a lo que les conviene, porque no tiene competencia. Entonces, si hay pocos importadores de combustible, que es lo que yo he visto, o sea, quienes tienen la licencia para importar combustible en República Dominicana no deben pasar de 5 empresas. Licenciado, ya estamos. Y aquí hay 120. Así es. 120. Estamos en la postrimería ya de la entrevista. A mí me gustaría saber cuáles son esas características que nosotros podemos ver para decir que una economía de un país es sana o no lo es. Bueno, yo creo que por ejemplo, para usted decirle a los televidentes que nosotros tenemos en la República Dominicana una economía sana, ¿qué usted le presenta para que ellos sepan que realmente existe esa sanidad? Bueno, lo primero es que la economía crezca de manera sostenida, porque es lo que aumenta el pastel, vamos a decir. Después la forma como se distribuye es otro elemento. Lo otro es que eso impacte en la calidad de vida de la gente. ¿Cuáles son los indicadores? La reducción de pobreza, qué margen de la población, por ejemplo, es de clase media, eso es muy importante. Lo otro es que tenga estabilidad de precios. Y eso lo dan las condiciones. Estabilidad de precios en todos los sentidos. O sea, porque, ¿qué pasa? Porque la inversión no va donde hay incertidumbre. Así mismo. O sea, donde de la noche a la mañana hay una situación política o un cambio que trastoca todo lo que tiene que ver con la economía. Eso es pernicioso. Por ejemplo, en la República Dominicana hemos tenido la bendición de que, por lo menos en términos políticos, es una sociedad estable. Un poco estable. Y se dan transiciones democráticas de manera, vamos a decir, normal, que no es igual a lo que pasa en Haití, por ejemplo, que es un país realmente explosivo y donde la economía no ha podido despegar precisamente por la inestabilidad. Entonces, otro elemento que me parece ideal para que una sociedad pueda encaminarse al desarrollo es la institucionalidad. Es uno de los principales. El respeto a la ley. Sí, el cumplimiento. Porque donde hay respeto a la ley, hay institucionalidad, se respeta, vamos a decir, ese marco jurídico que nos permite tener ese espacio para actuar en sociedad. Si existe eso, las inversiones van a llegar. Sí, entonces, un país confiable, un país estable, y además de eso, un país con unas condiciones estratégicas, por ejemplo, situado en el Caribe, cercano al principal mercado del mundo en materia económica, que es Estados Unidos, nosotros podemos explotar esas condiciones que nos da, simplemente son condiciones naturales. ¿Qué prevé para la República Dominicana para el próximo año? Bueno, el crecimiento que se prevé de 6%, eso hay que esperar porque realmente no tenemos una bola de cristal para saber lo que va a suceder, pero todos coinciden en que habrá un crecimiento. Primero porque el año 2020 fue un año muy malo. Entonces, cuando tú tienes un piso bajo y tú por lo menos tienes una pequeña mejoría,
tú puedes crecer por encima del 5 o 6%. Muy bien. Ahora bien, hay una situación de que, por ejemplo, se dice en el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de que República Dominicana no recuperará su condición antes del COVID hasta el 2023. Okay. Ya China lo recuperó este Ya año. China lo recuperó. Estados Unidos a mediados de este año y 2022. Sí. Pero República Dominicana tiene que esperar 2023 para recuperar el nivel de producción económica antes de la crisis del COVID-19. Hay mucha gente que cuando ustedes están hablando de variante económica no entienden qué es verdaderamente es el significado de eso. ¿Qué es una variante económica? Una variable económica es como un indicador, es como una medida que te permite, como los médicos cuando te examinan, y te dicen, bueno, tiene alto el colesterol. Sí, tiene esto, tiene lo otro. Entonces, así mismo son las economías. Entonces, esa variable económica lo que permiten es saber el paciente. Para nosotros, la economía es como un paciente, en donde vemos, se está exportando mucho, se está importando demasiado. Cogió un poquito de sangre y de materia. Entonces, todo eso, el nivel de deuda pública, se acerca a un margen ya que es peligroso y que implica un reto para la sostenibilidad financiera del país. Entonces eso hay que verlo. El nivel, cuánto tú pagas de intereses de la deuda con respecto a los ingresos tributarios. ¿Las variables pueden dar sus resultados rápido? Bueno, en economía las cosas no toman su tiempo. Sí. Porque todo es acumulativo. Si usted hace una política económica de un gasto, vamos a decir, imprudente y poco eficiente, de poca calidad, pues definitivamente que el resultado será mayor endeudamiento. En ese mismo tema, cuando el gobierno dice que va a colocar bonos soberanos, es bueno que el público televidente que no maneja esos términos, ¿a qué se refiere esta acción meramente económica y cómo impacta a la economía dominicana? Sí, la forma en que los estados se han endeudado históricamente ha cambiado. Antes, las deudas entre estados era lo normal. Por ejemplo, Estados Unidos le prestaba a la República Dominicana, o el Fondo Monetario Internacional y organismos multilaterales se le prestaban a la República Dominicana. Pero eso ha ido variando en los últimos años, cuando comienza a desarrollarse los mercados financieros internacionales y también el mercado de valores en la República Dominicana. ¿Qué es la emisión de bono? El bono es un certificado de deuda, que lo puede comprar usted, lo puede comprar él, a través de un intermediario, que son las bolsas de valores en República Dominicana. Cuando el Estado emite esos papeles, que son papeles, y dice voy a emitir 2.000, o anuncia que va a emitir 2.000 millones de pesos, de dólares, en el mercado interno o el mercado internacional. ¿Qué hacen las administradoras de fondos de pensiones que tienen recursos ociosos, que invierten esa deuda? Compran una cantidad específica, pagan el principal, que es lo que vale el bono al momento de la adquisición, y entonces en un periodo que puede ser 10 años, 15, depende del tipo de bono, recibe lo que pagó más los intereses. Es una forma individualizada y que se ha difundido bastante en el mundo moderno y en la finanza, ¿verdad? Esta metodología de financiamiento tiene un problema, y es que cuando hay crisis de deuda, antes tú tenías que negociar sencillamente con un país o con un organismo multilateral y puedes llegar a un entendimiento más rápido. Pero cuando tú tienes miles y cientos de tenedores de bonos, de deuda de un país, tú tienes que negociar con todos, o por lo menos tener una representación de todos para negociar, y entonces ahí es que se hace más difícil. Fíjense cómo Argentina fue demandado internacionalmente en una corte en Nueva York. ¿Por quiénes? Por una cantidad ínfima de tenedores de bonos, menos del 1%. Porque los otros aceptaron la quita. La quita es como una reducción de los pagos que debía hacer Argentina porque estaba en una situación económica difícil. ¿Puede colapsar el país por fruto del endeudamiento público? Llevar a un tranque. Definitivamente. En algún momento, si se sigue este festín de deuda
y puede ser que llegue un momento, y más cuando la economía no está creciendo, porque si la economía crece hay más capacidad de pago, Exacto. hay más recaudaciones. En este último periodo de Danilo Medina, ¿cuánto quedó la deuda? Quedó, depende si es consolidada, la consolidada quedó en 40 y tanto, pero ahora mismo 40 y tantos %. Ok, Pero ahora estamos hablando de que está cerca del 70%. muy bien. Más del 60%. ¿Usted tiene la cifra de los préstamos que hizo Danilo durante esos 8 años? No, No, tengo la cifra no así tiene la cifra. exactamente. ¿En cuánto va este gobierno ya? No, este va en 7.000, lo dijimos ahorita, 7.000 siete. millones, superan los 7.000 millones de dólares. Tú que eres seguidor de eso, ¿cuánto tenía Danilo? Sí, Seguidor préstamo, seguidor ¿no? de qué? Que no- Sí, no- seguidor De las estadísticas de de deuda. las de la estadísticas. estadística. Bueno, lo que pasa es que como bien dijo el invitado, es difícil tú comparar un gobierno de 6 meses, lo que sí es que vamos rápido. Sí, Eso es lo que estamos Sí, diciendo. ok, que O sea, tú comparativamente- no puedes comparar 8 años, porque lógicamente... Con uno que no tiene ni pues, lo que sí 10 meses. lo que sí estamos señalizando aquí es que va demasiado rápido. Que si Entonces, siguen apretando la tuerca. no, Claro. esto va a llegar a un colapso, a un tranque económico. La tasa de crecimiento de la deuda, del stock de deuda, en los últimos 7 meses, que es lo que tiene el gobierno de Luis Abinader, pues evidentemente que es aceleradísimo. Sí, te está Entonces, diciendo que puedes llegar lejos. puede llegar lejos y esperemos que esto se estabilice, que el COVID pase, que la letalidad de esto pueda controlarse y las actividades económicas se puedan liberalizar y haya confianza. Yo hice una comparación y sería bueno que usted pudiera Arrojar un poquito. de arrojar luz. un poquito más de luz sobre esa comparación. Yo le decía a Nolasco en una discusión antes de su llegada que lo que nosotros estamos viendo en este actual proceso, en el actual gobierno, es que se está endeudando, no para darle asistencia o para mantener la estabilidad económica, se están endeudando para obras a futuro que no son necesarias en un momento de crisis. Y yo hacía el ejemplo de que como es que tú tener una casa de madera cayéndote y querer tener un Audi, Bueno. carro Audi parado frente a la casa. Los pobres Son siempre lujos. estarán con nosotros, dice la Sagrada Escritura. Señores, Bueno. gracias, doctor, por haber venido Siempre. de lejos a este municipio. Dice que Santo Domingo Norte tuvo el privilegio de que usted haga ese sacrificio de venir del Distrito Nacional a este municipio para orientarnos en tantas cosas que nosotros necesitamos saber. Sí, ciertamente para mí es un gusto siempre compartir ideas, sobre todo en lo que me preparé, en el cual soy especialista. Y además que tengo la vocación, cuando uno es maestro le gusta enseñar. Y realmente le he cogido bastante amor a eso. Y yo entiendo que este es un anexo, vamos a decir, una extensión de esa vocación que yo siento por Ok. compartir. ¿Qué conocimiento. materia especial da? Doy finanzas públicas, economía dominicana, que es Ok. y introducción, variadas. ¿En qué se basa específicamente un especialista en finanzas públicas? Para la gente, muchos no tienen ni siquiera la idea qué significa eso. Bueno, como su nombre lo dice, finanzas públicas tiene que ver con los ingresos, los gastos, el financiamiento, ¿verdad? La deuda que contraen los estados y cómo se maneja de forma sostenible para que eso realmente no nos convierta en una sociedad más empobrecida. O sea, incluso cuando ustedes manejan sus finanzas personales de forma desorganizada, pues eso tiene un efecto en su vida. Igual pasa con los países. Cuando los países no tienen líderes o gobernantes que tienen bien visto, o sea, tienen bien enfocado hacia dónde debe dirigir los recursos, pues entonces puede suceder que ese país se empobrezca o puede servir si maneja bien las finanzas públicas para que ese país pueda desarrollarse y alcanzar mejores yo soy resultados. Nosotros vamos soy a tratar de insistente. tenerlo a él aquí, aunque sea un día a la semana, porque aunque quizás no sea el tiempo tan largo, pero de algunos 15 o 20 minutos que usted nos oriente Yo soy asuntos insistente. en asuntos económicos. No, me gustaría que el invitado pueda darnos Sí. algunas recomendaciones o darle algunas recomendaciones
al país, al gobierno, de cuáles medidas económicas se pueden tomar en este momento de recesión económica y de crisis económica provocada por el COVID para superar este efecto y para mejorar la calidad de vida de la gente en medio de esta pandemia. ¿Cuáles medidas usted piensa que como gobierno debe tomar el actual presidente Luis Abinader? Yo diría que en el aspecto de la finanza pública hay que gastar con prudencia. con prudencia, gastar en calidad, o sea, no en cantidad. Sabemos que hay obras, por ejemplo, que quizás no sean necesarias ni son las que demanda el país. Entonces los gobernantes deben saber cuáles obras tienen un impacto social por encima, ¿verdad?, del promedio, el promedio o de la inversión privada. Entonces, eso es un elemento, el elemento gasto. El otro elemento es manejar las recaudaciones, o sea, tratar de combatir, que es un elemento que creo que hemos fallado bastante, lo que es la evasión y la elusión fiscal. Así mismo. Y los elevados exenciones fiscales que tiene el país. Y nosotros, por lo menos, atacamos esa parte. Tenemos de que la recaudación potencial en República Dominicana puede llegar a un 20%, que se asemeja al promedio de América Latina y el Caribe. Nosotros estamos muy por debajo de eso. Estamos ni siquiera al 15% del PIB llegamos. Entonces, gracias, licenciado, por haber venido. Ya usted tiene un compromiso con este municipio. Ya. Señores, Gracias a ustedes. Gracias por permanecer ahí frente a su televisor durante estos minutitos, El toque de estos queda. minutos largos que le hemos ofrecido acerca de asuntos económicos con el licenciado Francisco Tavares, especialista en finanzas públicas, y que ya como dijimos, vamos a hacer todo lo posible para que por lo menos una vez a la semana este hombre, de acuerdo a sus posibilidades, es un hombre que tiene una agenda muy apretada, podamos tenerlo aquí algunas veces para orientarnos un poco más acerca de todas estas No, cosas. y que nos traiga una fórmula. La fórmula. fórmula. No como la de Hito, no como la de Hito, no como la de Hito. Esa Señores, hasta mañana, que ya estamos casi en la postrimería del fin de semana. Nos vemos con más de este programazo que se ha convertido en el obligatorio de todos los televidentes. Las mañanas del 56. Mañana nos vemos.